Hola, ¿qué tal? Espero que este día puedas acompañarme. Mi nombre es Elizabeth Chenelli Monterrubio Vázquez. Soy psicóloga y capacitadora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y el día de hoy vamos a hablar del sexting. ¿Qué es el sexting y por qué se da el sexting? Sobre todo porque en estos días de cuarentena, donde estamos quedándonos en casa, son prácticas que se dan entre nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces queremos que te informes para que tú sepas en qué consiste este tipo de prácticas. Y bueno, el sexting tiene que ver con el envío de contenidos de tipo sexual, ya sea fotografías o videos. Y estos se producen generalmente por un remitente o por una persona, donde este remitente le comparte los contenidos a otra persona. Y este contenido se puede tener y generar desde otro dispositivo multimedia, compartiéndose mediante redes sociales o por medios de plataformas digitales. Entonces, primero necesitamos conocer qué es el sexting. Muchos de los adolescentes que principalmente comparten este tipo de material o de contenido explícito tiene que ver mucho con la relación y con cómo socialmente ellos y ellas van aceptando estas prácticas. Anteriormente siempre se ha hecho sexting, pero no tenía un nombre. Solamente decían, bueno, si me quieres, pues mándame la foto, ¿no? O quiero verte, o el besito, y aquí, ¿no? Actualmente en esta generación Z, que es la más actual, las y los adolescentes, el día de hoy pueden decir que se aman y que están juntos y que tienen una relación maravillosa y se comparten este tipo de contenidos, pero al rato dicen que se odian y cuando termina la relación, desgraciadamente uno de los dos, que regularmente siempre es el hombre o mayormente el hombre, comparte este tipo de contenidos. Entonces generan consecuencias emocionales en las chicas y en las adolescentes que van compartiendo esta parte de su cuerpo con los otros y con las otras. Y bueno, ¿por qué es peligroso el sexting? Sobre todo en esta etapa adolescente, en esta etapa donde están comenzando a conocer y a reconocer su sexualidad. Ojo aquí, al enviar una fotografía se pierde el control de esta imagen y es imposible recuperarla. Quiere decir que cada vez que tú compartes un contenido en alguna red social, se guarda en una nube. Y en esa nube, aunque tú lo borres de tu teléfono o aunque la otra persona lo borre de su teléfono, va a quedar ya impregnado para siempre. Entonces, esa información se encripta. Y todos los que son dueños de esas aplicaciones lo tienen como una biblioteca multimedia. Entonces, la persona que recibe la imagen puede copiar, pegar, publicarla en internet o compartirla, incluso editarla con los programas que ahora existen. Pero regularmente también podemos hablar de un gran riesgo donde si existen menores de edad e incluso niñas y niños, podemos estar hablando de que puede caer en una trata de personas donde puedan generar pornografía infantil o pornografía adolescente. Y entonces existe ahí un riesgo, porque no sabes en dónde va a caer tu foto o dónde va a publicarse o quién la va a tener. Y algo que es muy importante y que se hace mucha prevención para esto de las redes sociales es que se dice, se guarda, se protege y se borra. Ok, porque tu teléfono también en cualquier momento se te puede perder o te pueden robar tu teléfono y toda la información que tú puedas generar en ese teléfono pues va a ser vista por otras personas. Y el día de hoy yo te quiero decir que es muy importante que reflexionemos sobre el sexting. Anteriormente no tenía un nombre como tal. Sexting es una palabra, es un cognado que viene de Estados Unidos, donde sex tiene que ver con sexo y ting, que son prácticas sexuales. Entonces, sexting tiene que ver con mandar, compartir, generar contenido explícito donde mi cuerpo pueda enseñarse y otros puedan verlo y viceversa. Es un intercambio de fotografías, un intercambio de videos, incluso a veces un intercambio de audios, donde se genera
esta parte del erotismo, donde se genera también el poder socializar de alguna manera, ¿no? Hay muchas parejas que incluso antes de haber comenzado una relación o tenido una relación sexual, primero comenzaron con el sexting. Pero eso no quiere decir que a todos los que hacen sexting les vaya mal, siempre y cuando esta práctica tenga un consentimiento. Quiere decir que las dos personas estén de acuerdo y que sobre todo pueda tenerse ese cuidado y ese respeto de que sabes que no van a compartir tu información. Y bueno, el origen del sexting se concreta en un fenómeno que actualmente parece incontrolable, ya que desmedidamente los medios de comunicación pues no tienen un soporte donde puedan sancionar totalmente a las personas. Y obviamente esta situación de los usos de las nuevas tecnologías pues tiene que ver mucho también con el peligro y la difusión masiva e incontrolada de dichos contenidos. Entonces, cuando hablamos de sexting, decimos que se mantiene la curiosidad e ingenuidad en las y los adolescentes porque lo perciben así, ya que muchos otros son muy tímidos o muy tímidas y detrás de una computadora pueden mostrar un comportamiento distinto al que en realidad. Ya vemos que también va correlacionado con lo que son las bebidas alcohólicas, con lo que es las sustancias psicoactivas, donde ellas y ellos necesitan desinhibirse y pueden incluso cambiar, ¿no? En ese momento su estado de ánimo, su personalidad, su conducta. Entonces, esta práctica de sexting entre las y los adolescentes existe para que sus primeras experiencias sexuales no tengan peligro del contacto físico, ya que muchos de los adolescentes y las adolescentes pueden estar buscando información con amigos, con conocidos o en la red, donde preguntan cómo debería ser la primera vez, qué es un faje, ¿no? Cómo dar un primer beso. Y eso lo vemos a diario en la atención que se puede dar a ellos y a ellas. Entonces, la mayoría de nuestras y nuestros adolescentes no tienen una educación sexual donde puedan ellos expresar, ellas y ellos expresarse de la manera correcta. Más bien, se tienen que cuidar mucho las formas, porque regularmente en casa no se habla de la sexualidad. Y bueno, esta práctica del sexting puede llevar a conductas graves y peligrosas. En algunos casos podría ser el acoso, la pederastía, el chantaje, los insultos y las amenazas, entre otras situaciones de conducta. Regularmente cuando una adolescente es violentada de esta manera, porque se habla también de un tipo de violencia, que es una violencia psicológica y una violencia sexual hacia la mujer, hacia la adolescente. ¿Por qué? Porque se expone la intimidad de un cuerpo. Y al exponerse la intimidad de un cuerpo se objetiviza. Y al objetivizarse, obviamente se violenta la privacidad de esa mujer. Y muchas veces cuando van conociendo a la persona, probablemente la otra persona que está detrás de la pantalla, detrás de la computadora, no sea la persona que ellas piensan que es, ¿no? Entonces, a veces al confiar, nos están diciendo que en las estadísticas de 10 adolescentes, 7 adolescentes están practicando este sexting. Entonces, actualmente si decimos, bueno, ¿qué está pasando en la cuarentena? Porque ahorita estamos en casa, estamos protegiéndonos y obviamente pues hay tiempo, independientemente de las tareas del hogar y de las tareas escolares, que son responsabilidad de cada uno de ellos y de ellas, pues tienen que ver ese tiempo donde la mayoría está en el celular. Entonces, el celular actualmente es un medio que nos funciona para muchas cosas. Desde las plataformas digitales donde podemos estar trabajando o donde se puede estar escuchando una clase en línea o donde se puede estar compartiendo información como esta. Entonces, en esta práctica, esas conductas que se van desarrollando en las y los adolescentes nos generan un descontrol y generan descontrol también en las familias. ¿Por qué se genera este descontrol? Porque muchas veces los padres y madres de familia
no están tan pendientes de lo que sus hijas e hijos hacen. Entonces vamos hablando de que no hay un orden, y por esa falta de orden y de cuidado en las y los adolescentes se pueden dar múltiples amenazas por parte de la otra persona. Ahora, en México hubo un estudio por parte de la televisora y del programa de radiofusión y de televisión MTV, donde miles de jóvenes y adolescentes lo ven a nivel nacional, donde este estudio nos reveló que el 50% de adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años de edad han experimentado algún abuso de tipo digital, o sea, una violencia digital. Y también este estudio encontró que el 30% ha enviado o recibido fotos de personas desnudas en sus teléfonos, celulares o computadoras mediante las líneas y las redes y las apps. Las diferentes apps, donde lo que es Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram, incluso otras redes, estas ligeramente nos dicen que de esas fotos que ellos han consumido, ellos mismos están enviando contenido sexual explícito, que son las fotos desnudas, y en un 13% son mujeres y en un 9% son hombres. Entonces hablamos de que este uso arriesgado del teléfono celular, el 30% de jóvenes ha participado en algún tipo de envío de fotografías de desnudos, o sea, sexting. El 10% ha enviado imágenes de sí mismos. Entre los menores de 14 a 17 años existe la cifra de sexters en un 24% de la población mexicana. Y hablamos de un 29% de jóvenes mayores de 18 años que han recibido mensajes de sexting escritos o gráficos. Quiere decir que otro 14% envía fotos suyas desnudos y sospechan que el destinatario las reenviará a terceros. Otro 29% de la encuesta nos dice que estas fotos solamente conocen de internet y nunca han visto a la persona en vivo, no la conocen. El otro 24% lo hizo con las personas que querían ligar o tener una relación. Y quienes principalmente envían fotos o videos suyos desnudas o desnudos son las chicas. El 30% de los adolescentes que han enviado sexting lo hacen por diversión. Este estudio nos reporta que el 61% de los jóvenes han enviado entonces una foto o un video de sí mismos desnudos y han sido presionados por alguien más para hacerlos al menos una vez. Pero no está claro por qué razones esta presión se socializa y se concluye. Entonces, hablamos de que un 52% necesita o quiere verlo, o sea, son espectadores. El otro 35% quiere o desea mostrar su cuerpo. Y el otro 26% solamente copia y envía, recibe y envía y lo hace por aburrimiento. Entonces, concluimos que un 30% de estos adolescentes han compartido mensajes con contenido sexual como una broma o para ser graciosos y poder encajar en un grupo de amigos. Ahora, textualmente o simbólicamente hemos observado algunos emojis, no sé qué tipo de emojis tú conozcas, ojalá pudieras compartirnos en los comentarios. Y regularmente las plataformas en las que se comparten estos videos van a ir generando consecuencias. Entonces, una de las principales consecuencias es que cuando tu foto es enviada, tú en ese momento al compartirla pierdes el control para siempre de esa imagen o video. Y esta consecuencia puede ser grave, ya que muchas veces termina en las manos de personas equivocadas o que muchas veces ni siquiera conoces. Anteriormente se hizo una investigación por la UNAM donde de cada 10 personas en un estudio general nos habla de que 11% es quien comparte, 33% recibe y el otro solamente comienza a mandar, el otro porcentaje que queda.
Entonces, esta práctica del sexting trae consecuencias negativas en las y los adolescentes que se originan porque se dan a través de una red social o algún círculo social. Entonces, la persona que comparte este contenido sexual obviamente es señalada por las y los demás. Entonces, esto puede causar un daño a la reputación y acabar con la vida social de una persona. Y también es considerado que este contenido pornográfico, por su contenido sexual explícito, pueda ser enviado o recibido, y también puede traer con él o con ella en las personas problemas legales, sobre todo porque en su mayoría son infantes y adolescentes. Actualmente el Frente de Sororidad Nacional en México, que va llevado por mujeres feministas, nos comparten ellas un violentómetro virtual. Este violentómetro virtual en el primer nivel nos habla de la exclusión virtual, en el segundo de insultos electrónicos, en el tercero la violación de datos personales, cuarto acecho o stalking, quinto hostigamiento, sexto suplantación virtual, séptimo denigración virtual, octavo ciberpersecución, noveno sextorsión, décimo revelación de la intimidad, undécimo sonsacamiento virtual y doceavo trata virtual de personas. Entonces, el sexting no solamente es una práctica y no te decimos que no lo hagas porque estás en tu derecho de hacerlo. Pero ojo, es una práctica de riesgo a la intimidad. Y cuando esto se difunde sin consentimiento, se vuelve vulnerada la privacidad de la información. Entonces, este envío de mensajes de tipo sexual o eróticos por medio de dispositivos móviles, se comprueba que hay un alto porcentaje que lo practican y son en su mayoría personas de 13 a 17 años. Entonces, es muy importante que las y los adolescentes identifiquen y sean conscientes que al compartir estas imágenes pueden vulnerarse sus derechos como personas y también ellos pueden estar vulnerando los derechos de otros y sobre todo la intimidad y la identidad de la persona. Entonces hay que tener cuidado porque al difundir información de otra persona sin su autorización y consentimiento es un delito. Y esto es importante porque muchas de las personas pueden primero establecer una amistad para poder posteriormente obtener algunos elementos o datos privados de las otras personas. Y entonces es muy importante que se tenga ese cuidado para que posteriormente los encuentros sexuales reales no vayan a ser algunas situaciones de riesgo en las y los adolescentes, sino más bien puedan establecerse reglas y sobre todo en estas prácticas de sexting se puedan establecer reglas para una navegación segura mediante el internet, mediante las aplicaciones y pueda reducirse el riesgo de ser víctimas de este delito, ya que también existen delitos. Hay diferentes tipos de delitos que se pueden generar a través de nuestras redes sociales y muchos de ellos no nos damos cuenta porque también pueden hacer el uso o robo de datos personales, incitar a la violencia, extorsionar, ciberacosar y también esto genera trastornos físicos y psicológicos, ya que también existe una alteración donde se tienen que cubrir estereotipos en las mujeres y en los hombres para que puedan tener más likes, para que puedan tener más me gusta, para que puedan ser más vistos sus videos. Entonces estamos generando también una alteración de la idea que puedan tener ellas y ellos de su cuerpo. Y esto también es una violencia psicológica. Y actualmente podemos hablar que este tipo de prácticas para las y los adolescentes puede ser como una demostración de amor, pero eso es para ellos. Entonces necesitamos ir en las y los adolescentes identificando qué signos de maltrato se pueden tener mediante estas prácticas, porque a veces no todos y todas quieren hacerlo, pero por la presión personal, por la presión de los amigos, por la presión social, por la presión escolar y por estar sobre todo en moda, se genera este tipo de prácticas. Entonces es muy importante. Recuerda
Tú tienes derecho a hacer sexting, es tu derecho sexual y no tiene nada de malo. Pero ojo, si compartes sin permiso el pack o el nude que te mandaron, se llama violencia digital. Y no lo hagas porque te conviertes en un agresor y esto va a generar muchas situaciones. Te voy a pedir que pienses y reflexiones. ¿Qué pasaría si en este momento tú envías una foto a esa persona que le tienes confianza y esa persona en este momento lo reenvía a un grupo? Y de ese grupo podemos decir que hay entre 10 y 20 personas. Lo reenvían otra vez. En menos de 2 minutos, tu pack ya estaría con más de 100 o 150 personas. Entonces piensa bien, a lo mejor suena un poco complicado, pero no sabes nunca dónde va a terminar tu pack o tu no. Y si en algún momento sientes que no tienes orientación y que está pasando algo que ya no puedes controlar o se salió de tus manos porque probablemente en la escuela, en la colonia, en las amistades, en tus círculos sociales o en tus círculos donde tú te relacionas, estás siendo señalada o señalado por esta situación, yo te invito a que puedas hacer tu denuncia, a que puedas recibir atención psicológica. Y el Centro PAIMEF SMO de atención integral a mujeres en situación de violencia de género te abre las puertas en las líneas 951-207-2666 y 951-427-7502. De lunes a viernes puedes comunicarte vía telefónica de 9 a 9 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y en todo caso, si necesitas ayuda y necesitas atención rápidamente, puedes hablar al número de emergencias 911 o a la denuncia anónima 089. También, si estás en riesgo de tener alguna sextorsión o no te sientes seguro o segura en tus redes, está la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y está la Policía Cibernética en Oaxaca. Los puedes buscar por la red de Facebook o en el correo policía.cibernética@scpo.gov.mx. También puedes denunciar en el 089 o llamar al 51 50 45 con extensión 32061 o 32062 y añadiendo también el 32063. Y bueno, estamos para servirte en esta contingencia. Esperamos que pronto podamos estar otra vez todos y todas juntos. Y lo que te puedo decir es que reflexionando, tú puedas dar estas opciones de cuidarte, de autocuidarte y sobre todo de observar y pensar que no puedes estar compartiendo tu acceso de tu cuerpo a cualquier persona. Es tu derecho, tú lo puedes hacer, tú lo puedes llevar a la práctica, pero yo te pido que puedas ser consciente y puedas reflexionar qué es lo que quieres. Entonces, padres, madres de familia que nos están viendo el día de hoy, yo te pido que reflexiones y que puedas platicar con tu hija y tu hijo adolescente, con tu joven, incluso con tu niño, porque actualmente también se dan delitos por los niños, ya que muchas adolescentes que ya están en estas prácticas pueden generar en las y los niños conductas donde también les pidan que ellas y ellos se tomen fotos, y muchas veces esas fotos son vendidas incluso por poco dinero, 5 o 10 pesos, en donde tenemos que abrir los ojos, poner atención, identificar si tu hija, niña, niño, adolescente no es víctima de alguna de estas situaciones. Entonces yo te pido que reflexiones. Te agradezco mucho el que me hayas podido escuchar el día de hoy y que podamos reflexionar sobre este punto. Más adelante hablaremos sobre lo que es la violencia digital, en qué consiste y cómo podemos dar un seguimiento a las personas que han sido víctimas de esta violencia y que les ha generado muchos daños psicológicos e incluso sexuales e incluso físicos. Entonces, reflexionemos.
Es tu derecho a compartir tu cuerpo, pero también es tu deber cuidar a quien compartes este contenido. Yo te pido que reflexiones y te agradezco mucho el que me hayas podido escuchar el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, quédate en casa, cuídate, reflexiona. Este es un momento para que podamos hacer una introspección, hacer una reflexión de aquello que estamos compartiendo y que estamos viviendo. Y yo te pido que tengas un autocuidado, que tengas ese poder de decidir qué puedes hacer, qué no debes hacer por ti, ¿sí? Ya que las estadísticas son muy elevadas. Entonces no podemos estar seguras en las redes mientras no exista ese consentimiento por parte tuya. Entonces, si tú necesitas ayuda y necesitas orientación, yo te pido que te acerques al centro PAIMEF, que te acerques a la policía cibernética, o incluso puedas acercarte a alguna amiga feminista que te pueda orientar acerca de estas situaciones. Y más adelante, como te comparto, hablaremos de lo que es la violencia digital y lo que es la ley Olimpia, para que entonces puedas saber a dónde recurrir, qué hacer en este tipo de casos y dónde pueden darte la orientación jurídica y la orientación psicológica para darte un seguimiento. Te agradezco mucho, gracias por escucharme, que estés muy bien, cuídate mucho, por favor quédate en casa y no estás sola. Gracias.